Bienvenido a una lección sobre el algoritmo de Dijkstra. Cuando visita un sitio web como Google Maps o utiliza su teléfono inteligente para direcciones de conducción, usted está buscando un camino más corto entre dos ubicaciones. Estas aplicaciones de la computadora utilizan las representaciones de los mapas de la calle como gráficos, con los tiempos de conducción estimados como pesas de bordes. A menudo es posible encontrar un camino más corto en un gráfico pequeño utilizando guess y chequeo. Sin embargo, nuestro objetivo es desarrollar métodos para resolver problemas complejos de una manera sistemática, siguiendo algoritmos. Un algoritmo es un procedimiento paso a paso para resolver un problema. El algoritmo de Dijkstra encontrará el camino más corto entre dos verticales. Y aquí están los pasos que seguiremos. Número 1. Marcaremos el vértex final con una distancia de 0, designe este vértex es actual. 2. Encontraremos todas las vérticas que llevan al vértex actual. Calcule sus distancias al final. Como ya sabemos la distancia que el vértex actual es del final, esto solo requerirá agregar el borde más reciente. No grabamos esta distancia si es más larga o mayor que una distancia grabada anterior. 3. Marcaremos el vértex actual como visitado y nunca miraremos este vértex de nuevo. Y luego 4. Marcamos el vértex con la distancia más pequeña como actual y repetimos desde el paso 2. Finalmente 5. Deténgase una vez que haya encontrado la distancia más corta, desde el principio hasta el final del vértice. Así que echemos un vistazo a un ejemplo. Queremos encontrar el camino más corto entre vérticos A y G usando el gráfico. Así que vamos a trabajar hacia atrás desde G, y encontrar el camino más corto A, aunque realmente no importaría si comenzamos con A, y encontramos el camino más corto a G, por lo tanto marcaremos vértex G con un 0, indicando que 0 unidades desde el final. Y también etiquetaremos como actual. Ahora miraremos todas las vérticas que llevan a G. ¿Qué sería la if en este caso? Bien, aviso E sería 7 unidades de G, así que etiquetaremos E con un 7. Y aviso de que F es 6 unidades de G, así que etiquetaremos F con un 6. Así que ahora podemos marcar G como visitado. Entonces, digamos que esto significa que ha sido visitado. Y porque 6 exactamente menos de 7 vértex F ahora está actual. Y ahora miraremos todas las vérticas que llevan a F, aviso que lleva a F, pero desde 6 más 2 es igual a 8. Y ya hemos etiquetado como 7, no registraremos este valor. Pero D también lleva a F, y desde 6 más 4 es igual a 10. Etiquetamos D con 10 para representar D como 10 unidades desde el final. C también lleva a F, aviso 6 más 5 es igual a 11, por lo tanto marcaremos como 11. Ahora podemos marcar F como visitado. Así que miramos el vértex E, D y C, ya que es la menor distancia desde el final, E ahora está actual. Y ahora miraremos todas las vérticas que llevan a E, que deben ser B y D porque ya hemos visitado F. Primero mirando al vértex B, aviso 7 más 6 es igual a 13. Por lo tanto etiquetamos el vértex B con 13 significado sus 13 unidades desde el final. Ahora mirando vértex D, aviso como 7 más 2 es igual a 9 que es menos de 10, así que reemplazaremos 10 por 9, significa si tomamos este camino D es solo 9 unidades del fin. Marcamos E como visitado. Mirando vértex B, D y C, aviso como D es la menor distancia desde el final, so D es actual. Y ahora miramos las vérticas que llevan a D, que serían B y C. Mirando a B primero, aviso como 9 más 3 es igual a 12. Porque 12 exactamente menos de 13 reemplazamos 13 por 12. Mirando C, aviso que 9 más 2 es igual a 11. Desde C ya está marcado con 11, podemos ir adelante y dejarlo como 11. Marcaremos D como visitado. Mirando las vérticas B y C, porque 11 exactamente menos de 12 C ahora es actual.
Mirando las verticas que llevan a C, que es solo A, aviso que 11 más 4 es igual a 15, así que marcamos A como 15 significados y seguimos este camino. A está a 15 unidades de G. Marcamos C como visitado. Y desde 12 a Siemens menos de 15 vertex B ahora está actual. Solo vertex A conduce a B, y desde 12 más 1 es igual a 13. Que es menos de 15, reemplazamos 15 por 13 dando nosotros nuestro camino más corto. So B ahora se visita y nosotros. Entonces, el camino más corto de A G es de 13 unidades y ese camino sería a B, B a D, D a E. Y finalmente a G. Este es un ejemplo del método de Dijkstra de encontrar el camino más corto. Espero que hayas encontrado esto útil.